Atención, atención. Prepárense, This is the rhythm of the night. Oh, night. porque ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Buenas noches, ¿cómo se encuentran todos? Hoy vamos a hablar sobre una asignatura y un tema muy importante en enfermería basada en evidencia, en la cual vamos a desarrollar o desenvolvernos sobre un resumen de un artículo de enfermería basada en evidencia. Los participantes que vamos a estar interactuando con ustedes va a ser Pacheco Villamar Carla, Sánchez Albán Ney David, el que les habla, Sánchez Quispe María y Vera Montes de Oca Arelis del CIRN. La docente, nuestra querida docente, la licenciada Taisia Ramírez Pérez, y somos del curso 7.2 de enfermería. Siguiente. Bueno, como una pequeña introducción tenemos que en la enfermería basada en evidencia se representa un enfoque esencial para la práctica profesional moderna, al integrar de mejor manera la evidencia científica que ha recopilado durante este tiempo, ya sea durante varios años que han pasado y sus descubrimientos, asimismo como en la experiencia clínica del profesional y las experiencias, valores y necesidades del paciente, dando una respuesta a la necesidad de ofrecer cuidados más efectivos y fundamentados en el conocimiento actualizado. En este sentido, la enfermería basada en evidencia nos va a optimizar el tiempo en salud y los recursos sanitarios usados. El desarrollo de la enfermería basada en evidencia implica un proceso sistemático que incluye la formulación de preguntas clínicas, la búsqueda y la evaluación clínica y crítica. Siguiente. Bueno, en esta noche les vamos a hablar sobre el artículo que en inglés se titula Nurse Sources Information to Inform Clinical Practices, an intrinsic review to get evidence based in practice, que en español significa las fuentes de información de las enfermeras para orientar la práctica clínica, una revisión integral para guiar la práctica en la evidencia. Los autores de este artículo son Marian Fossum, Anne Opsahl y Anna Engenberg, que fue publicada en 2022 en la revista Worldwide Evidence Based Nursing. Siguiente. Bueno, como objetivo de estudio, pues tenemos que este objetivo significa que es describir las fuentes de información que utilizan las enfermeras para fundamentar su práctica clínica, con el fin de orientar estrategias que fortalezcan la práctica basada en evidencia. Y asimismo tenemos el diseño metodológico, pues que en este estudio pues empleó una revisión integrativa, un enfoque que permite incluir y sintetizar resultados tanto de investigaciones cuantitativas y basada en criterios como lo que son en, en fuentes de búsqueda, como Chinal, Drendel, Envas, con Trump y Fisher. Bueno, asimismo, pues el periodo analizado, esto se fue en enero de 2007 a junio del 2021. Esto pues también tiene criterios de inclusión, que estos estudios también han sido empíricos, con un mayor o igual a un 50% de participantes, enfermeras, en las cuales fueron registradas, que examinaron más de una fuente de información. Asimismo, pues hay una evaluación de calidad donde pues se aplicaron herramientas como SCAP, Crítica y MATS. Asimismo, pues análisis de los datos que se agruparon y se clasificaron según la frecuencia tipo y relevancia de estas fuentes de información. Asimismo, pues tenemos lo que son los principales resultados.
En estos pues, se incluyeron 52 estudios de distintas regiones, tanto de Europa, de América, Asia, África y Oceanía. Los resultados aquí arrojaron pues, que la mayoría fueron cuantitativos, descriptivos. Eh, Número 36 seguidos de cualitativas, que fueron N13, y mixtos, que son N igual 3, y FOSUP et en 2002. Asimismo, pues fuentes de información más utilizadas por las enfermeras, colegas o pares, que se dio lo más frecuente. Asimismo, recursos digitales, material de referencia, manuales, guías y libros, revistas científicas de enfermería, formación continua y educación profesional, médicos y otros profesionales de la salud, experiencia laboral y juicio clínico, pacientes y familias poco utilizadas. Asimismo, pues se dice que los autores observaron que aunque el uso de fuentes digitales aumentó en los últimos años, la consulta entre colegas sigue siendo pues la principal vía de información en cuanto a lo que es en la práctica clínica. Y muy poco, pues las enfermeras tienen ese tiempo como para investigar a nivel científico, para basarse en lo que es sus prácticas clínicas. A continuación tenemos aquí el análisis del artículo ya previamente descrito, ahora vamos a analizarlo. Primer punto, tenemos el problema abordado, que se evidencia qué problema o necesidad de conocimiento aborda el estudio. El estudio como tal, o el artículo como tal, en principal basaba la necesidad de conocimiento, es decir, el comprender qué fuentes de información utilizan estas enfermeras para así fundamentar sus decisiones clínicas, con los principios que estén alineados específicamente a la enfermería basada en evidencia. Como tal, esta está interconectada en una brecha identificada, es decir, la diferencia entre la evidencia científica disponible y la aplicación en la práctica real, en la práctica clínica. ¿Cómo se podía equilibrar esta análisis o esta investigación científica dentro de su práctica clínica? Se pudo evidenciar dentro de estos problemas o la necesidad todas aquellas fuentes utilizadas a las cuales se alineaban estas enfermeras o estos profesionales en enfermería. Como tal, se pudo evidenciar que utilizaban fuentes informales, es decir, la experiencia personal, es decir, que esta se basaba en la práctica diaria, en situaciones en las cuales ellas se basaban de acuerdo a sus decisiones rápidas o que no estén fundamentadas en algo científico. Como segundo punto tenemos la opinión de colegas o supervisores, que esta como tal consulta o nos indica acerca de las consultas en las cuales las enfermeras realizaban con otros colegas o con otros supervisores, es decir, a sus pares o a sus compañeros como tal, para realizar estas prácticas clínicas. También tenemos lo que es un manual institucional o protocolos internos no actualizados, es decir, que se basaban mediante información no actualizada dentro de los hospitales, clínicas o entidades hospitalarias. También se basaban en fuentes formales o basadas en evidencia, que eran muy pocas, pero también utilizadas. Utilizaban lo que eran estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, guías clínicas actualizadas, bases de datos científicas y bibliográficas y artículos de investigación primaria. Se pudo identificar que las enfermeras como tal usaban estas dos fuentes, pero sin embargo las fuentes informales eran lo que más prevalía en estas, y se pudo analizar que a raíz de estos años se pudo observar que hubo un crecimiento en lo que es las fuentes formales a diferencia de las informales. También se detectó lo que eran estas carencias detectadas, como competencias individuales, lo que es la falta de habilidad para buscar y filtrar información. También se encontró una limitada capacidad de lectura crítica, es decir, que al no poder utilizar estas bases científicas, ellas no tenían una capacidad concreta de realizar una lectura crítica. También una escasa formación en evaluación de la calidad de sus estudios. Como otras carencias también detectadas, detectaron lo que son factores estructurales e institucionales. La falta de tiempo durante la jornada laboral, es decir, que no tenían o no tienen el tiempo suficiente para, en sus momentos de práctica clínica, ponerse a indagar acerca de estos datos científicos. Acceso limitado a recursos digitales, también en estos entornos hospitalarios, y la escasa cultura organizacional de enfermería basada en evidencia. Siguiendo, tenemos la segunda problemática. Siguiente. Ya,
tenemos lo que es el tipo de evidencia que se utilizó en este artículo. Se utilizó un tipo de evidencia integrativa que combinaba lo que era análisis cuantitativos y cualitativos. Estos estudios o esta investigación se analizó desde estudios publicados entre 2027 y junio de 2021 con datos consultados como previamente indicados, como el final, Medline, Envase, Cochrane y Pfizer. También podemos evidenciar lo que es su rigor metodológico, es decir, que se utilizó herramientas estandarizadas como CAF y MTAP. Seguimiento también de las directrices PRISMA para revisión sistemática, y como beneficios aquí se puede identificar patrones de tendencias entre brechas entre el uso de la práctica profesional de enfermería y la evidencia científica previamente descrita. El autor de este artículo proporciona una visión completa sobre las fuentes de información utilizadas para estas enfermeras. Siguiendo, tenemos la tercera pregunta, que es cómo aplicaban en la práctica estas enfermeras. Los resultados son aplicables a la práctica de enfermería actual, y por qué. Sí son altamente aplicables a la práctica actual, ya que se refleja lo que es la realidad actual de la práctica enfermera, ya que describen como estos patrones reales de búsqueda y su uso de información en la toma de decisiones clínicas. También confirman la dependencia de estas fuentes informales, a diferencia de las fuentes científicas. También evidencian un cambio progresivo hacia el uso de estas fuentes digitales y científicas, lo que indica una transición positiva hacia la enfermería basada en evidencia. Cuando la institución apoya a la institución hospitalaria clínica, a la enfermera siente un respaldo para aplicar la evidencia sin miedo a romper lo tradicional. Contribuye directamente a mejorar esta calidad del cuidado, favoreciendo la seguridad del paciente y a la actualización continua del personal. Siguiendo, tenemos lo que son las limitaciones. ¿Qué limitaciones o vacíos menciona el autor? El autor como tal menciona 3 limitaciones. Primero, la falta de estandarización de los instrumentos, que se basa en lo que son instrumentos validados, falta o dificultad de comparar estos resultados y limitación para generar conclusiones sólidas. En sus diseños nosotros podemos encontrar esta diversidad metodológica en los estudios, un rigor científico variable y esta dificultad para identificar estos patrones generales. Dentro de la necesidad de investigación adicional sobre fuentes, se identificó la insuficiencia en el análisis del impacto de las fuentes de información, en la falta de estudios sobre la integración de la práctica de la evidencia y la necesidad de herramientas validadas para futuras investigaciones. Estos vacíos identificaron que existe una falta de uniformidad y rigor metodológico, así como la necesidad de estudios que profundicen a la influencia real de las fuentes de información en la práctica clínica de enfermería. Perfecto. Ahora seguimos con lo que es el análisis del artículo, que este es el aprendizaje. Como quinta pregunta tenemos ¿qué aprendizajes te deja como futuro o futura profesional de enfermería? Tenemos 4 puntos interesantes. Uno de ellos es que la enfermería basada en evidencia no se limita al conocimiento teórico, sino que requiere habilidades prácticas como la búsqueda, análisis y valoración crítica de la información. También que la enfermería basada en evidencia no se limita al conocimiento teórico, sino que más bien esta requiere de habilidades prácticas como la búsqueda, análisis y valoración crítica de la información, como ya se manifestó. También tenemos que es importante profesional de asumir un rol muy proactivo en la actualización constante y en la apropiación de las herramientas digitales para mejorar la práctica clínica. También es muy importante ver la enfermería contemporánea cómo ha avanzado hacia un modelo muy fundamentado en la evidencia científica, que esto ha garantizado cuidados más seguros, éticos y actualizados. Siguiente, por favor. Ahora bien, como conclusión de todo esto, damos a conocer que la enfermería basada en evidencia se consolida como un modo de excelencia profesional y una herramienta clave para enfrentar los roles del sistema de salud, garantizando así un cuidado integral y fundamentado en conocimientos actualizados. También la enfermería basada en evidencia representa un avance esencial para el profesional al integrar la mejor evidencia científica como la experiencia clínica y las preferencias del paciente. También su evolución ha sido impulsada por autores y
y organizaciones que promueven metodologías rigurosas para validar el conocimiento en el cuidado. La implementación de la enfermería basada en evidencia ha transformado la toma de decisiones, fortaleciendo una atención más segura, ética y concentrada en la persona. Este enfoque ha mejorado la calidad de los cuidados reducidos en eventos adversos y estandarizados procedimientos con respaldo científico. Sin embargo, persiste el desafío de fortalecer su aplicación mediante estrategias educativas, institucionales, sociales, que éstas promueven la investigación al acceso a información actualizada y el trabajo interdisciplinario. Gracias por la atención. Nos vemos en una próxima ocasión.